Amén. Esta tarde me toca traer la parábola del hijo pródigo, una parábola bastante conocida, a lo mejor la más conocida de todas. Se escucha en música, hay cantos del hijo pródigo, hay películas del hijo pródigo, y es una historia, es una narración bastante simple de entender. Mucha gente dice, es difícil entender la palabra, pero la palabra no es difícil, es fácil de entender. Y el Señor le enseñaba a los discípulos con las parábolas, porque era algo cotidiano, era algo de todos los días. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a Lucas 15. Padre amado, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me das, Padre, de estar aquí, Señor, esta tarde, Señor, para hablar de tu palabra, Padre, para hablar, Señor, de lo que tú eres, Señor, de que tú eres real, de que tú eres vivo, Padre, de que tú, Señor, restauras, Padre. Tú viniste, Señor, para dar vida, Señor, y dice tu palabra que es para dar vida y en abundancia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que será expuesta, Señor. Te pido, Señor, que me bendiga, Señor. Bendice mis labios, Señor, y dame esa seguridad, Señor, tuya, Padre, porque soy tu hijo, Señor. Porque tú me recogiste, Señor. Y esta tarde, Señor, me das el privilegio, Señor, de poder hablar de lo que tú eres, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Lucas 15, del 11 al 32. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba su vientre llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, todos estos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Amén. Cuando cuando el hijo menor le dice al padre, dame lo que me corresponde, dame lo que es mi herencia. Se asemeja mucho a muchos jóvenes. Lo puedo decir, yo tengo hijos de 18, ahorita tienen 23, 26 años, y uno de ellos, cuando tenía como unos 13, 14 años, dice, yo cuando tenga 18 años me voy a ir y me voy a rentar un apartamento. Entonces, como este joven, es lo mismo de aquel tiempo a ese tiempo. Ellos lo que quieren, o también lo que queremos cuando éramos jóvenes, era salir de la cobertura de nuestros padres, para así poder experimentar lo que nosotros queramos. No queremos que nos estorben. Entonces nosotros decimos, no vamos a ir, yo me voy a ir, voy a rentar, y yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Este joven estaba diciéndole eso a su padre. Dice que en esos tiempos, para que a alguien le pidiera la herencia en vida, era algo feo, y sigue siendo feo. Porque a mí, si mi hijo o mi hija me dijera, pa, dame mi parte, y yo le iba a decir, pues si no tengo parte, aparte de eso, pues tengo 55 años, todavía me faltan, Dios quiere me dé muchos años más para seguir viviendo. Entonces, yo cuando muera, se va a repartir lo que se haya hecho. Pero este joven no estaba pensando en su padre. Este padre es el Padre Celestial. Es nuestro Padre, que es sobre toda lógica. Yo como padre, si mi hijo me dice, dame esto, yo le voy a decir, no, pues espérate que yo pensaría entre mí, si ahorita que estás en vida me estás pidiendo que te dé, cuando necesites de algo, ¿dónde me vas a dar? Porque como este joven lo estaba pidiendo, era para ir a despilfarrar. Dice en el verso 3, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven para eso quería la herencia, para irse y despilfarrar y vivir su vida como él quería, y se fue lejos, para que su padre no fuera y le dijera, mi hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar mañana cuando voltees y ya no tengas nada? ¿Con qué vas a vivir? Porque nosotros como padres, ¿quién de ustedes que son padres desean algo malo para sus hijos? Yo creo que nadie. Dice la palabra que nuestro Padre Celestial, Él quiere que estemos sentados con Él allá cuando estemos en la gloria con Él. Pero este hijo pensaba en sí nada más. Él no estaba pensando en lo que el padre pudiera, en el sufrimiento que el padre podría tener cuando él se fuera. Pero a este hijo no le importaba. Él dijo, dame lo que me corresponde, y yo me voy, y yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Dice, pero cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Dice que para los judíos el cerdo es, o la Biblia misma dice que es inmundo. Dice que el cerdo los judíos no lo comen, mucho menos lo crían. Entonces este joven no solamente dejó de ser el hijo de papá, porque como la palabra dice, el papá tenía para darle bien a sus hijos, tenía abundancia para poderle dar a sus hijos. Y este joven dejó la cobertura de su papá y dijo, yo me voy a gozar, yo me voy a vivir. Y dijo, yo no ocupo de mi papá. Entonces, cuando este joven va y empieza a apacentar los cerdos, dice, ¿qué estoy haciendo aquí?
yo que era hijo de mi papá y que él me daba todo, ¿cómo es posible que ahora estoy aquí apacentando cerdos? Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él tenía hambre. Pero ¿sabe qué? Este joven, sus papás les había inculcado unos principios, y esos principios estaban en él todavía. Porque él dice que él no agarró. Dice que él deseaba saciar su vientre porque tenía hambre. Y él lo robó. Él lo robó. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, Señor, a mí me sacaste de más abajo. Hay veces que yo cuando estoy leyendo esto, digo, yo no voy a meter mi vida aquí. Pero cuando leo esto, digo, Señor, tú me sacaste. Hace una semana platicaba con un joven de 23 años y le platicaba lo que era. Entonces me dice, yo no le creo a usted. Y yo le confesé algo. Y cuando le digo a mi esposa, le confesé, me dice mi esposa, ahora confésamelo a mí. Le digo, no, a ti no te lo puedo confesar. Íbamos manejando, íbamos lejos. Y al momento me dice otra vez, confiésamelo a mí. Digo, no te lo puedo confesar. Y sabe, cuando mi esposa, yo quiero algo y ella no me lo quiere dar, le digo, dámelo. Y ella me dijo, confiésamelo. Y sabe, se lo confesé. Le digo, ¿te acuerdas de aquellas pulseras que tenías que se llaman como semanarios de oro? Que tenías tú y tenías uno de mi hija. Le digo, pues esos, yo te los agarré. Y fui y los empeñé. El diablo me tenía aquí, así. Y no solamente eso, porque yo me gastaba lo que era de mi familia, yo me lo gastaba. Y un día llegué en la mañana y me dijo, tenemos que pagar la renta. Y yo le dije, es que no hay. Y se fue ella y abro el refrigerador y saco un galón de leche y me estaba sirviendo un galón de leche y pasa ella y me da con el hombro y me dice, ¿te vas a tomar la leche de los niños? Dije, Señor, ahí estaba yo. El pecado nos avergüenza. El diablo nos pisotea, nos tiene aquí. Y aún así, yo no volví en sí. Todavía pasó un tiempo más para volver en sí. Digo, cuando ella dijo eso, dije, Señor, ¿quién soy? Pero aún así, todavía no llegaba. Y cuando dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a un jornalero. Y levantándose y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben? Cuando volvió a pasar algo así, y volví otra vez yo a les decía una vez que mi cheque no me duraba una hora. Pero cuando llegué al Padre y dije, Señor, si tú existes, si tú vives, quítame esto. Y el Señor lo hizo. Gloria a Dios. Yo hay veces que digo, no voy a platicar de esto, no voy a decir de esto, pero el Señor de ahí me sacó. Dice que Él nos sienta en lugares celestiales. Y yo le he creído a Él. Y le creí a Él. Y Él hizo la obra. Amén. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Porque nosotros como Padre no tenemos esa misericordia que Él la tiene. Amén. Porque el Padre de sus siervos sacar el mejor vestido. Dijo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano
y calzados sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo y cuando confesamos a Él como nuestro Rey y nuestro Salvador, dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Se imagina cuánta fiesta no hay por todos nosotros que no nos hemos arrepentido? ¿Cuánta fiesta no hay en el cielo? Porque el Señor voltea, como ahorita Él está mirando y dice: mira, ahí están mis hijos. Se tomaron el tiempo para ir el miércoles a escuchar la palabra, para irme a alabar, para ir a bendecir mi nombre. Amén. Eso el Señor nos está mirando, porque somos sus hijos. ¿Cuántos como padres no quisieran que sus hijos estuvieran aquí, como esos hijos jóvenes que están aquí? Ahora nuestro Padre Celestial, nuestro Padre no quiere que nos pase nada mal. Yo una vez le dije a mi mamá, cuando le hice una invitación a mi casa y íbamos a tener un estudio, y no me acordaba que mi familia, pues ellos dijeron: vas a ir y tú no lo quieres, lo que no quieres hacer es una trampa para que escuchemos la palabra. Y yo cuando me dijo mi esposa: Raúl, es martes, nos invitaste a tus hermanos y el martes. Entonces le dije al pastor: ¿sabe qué? No, le digo, hay que cambiarlo. Entonces él me dijo: no, hazlo si quieres, pero si tú no quieres cambiar, cámbialo. Pero cuando le dije a mi mamá: mamá, usted escoja, si cancelamos lo del martes o lo llevamos a cabo. Y me dice: no, mijo, tú ya estás grande y ya sabes lo que haces. Y entonces yo le dije: mamá, usted ya está grande y sabe lo que hace, usted diga. Le digo: ¿qué le gustaría? Que el domingo uno de sus hijos con toda su familia esté alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, o que uno de sus hijos se vaya a la Imid y que se empiece a emborrachar con la carne asada y ya de venida, quién sabe qué vaya a pasar. No, dijo que esté en la iglesia, entonces que se haga la reunión. Amén. Dice: porque mi hijo muerto era ya y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así se regocija nuestro Dios cuando nosotros le obedecemos. Y dice el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando habla de su hermano, del otro hermano mayor, muchas veces nosotros estamos ahí. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Lo digo por mí, no voy a generalizar, porque dice mi esposa: tú generalizas, di por ti, y yo le digo por mí. Hay personas que están en un problema y se metieron en ese problema, y vas, platicas con la persona, y la persona al ratito se vuelve a meter en ese problema. Y al ratito se vuelve a meter en este problema. Son seres queridos, son personas cercanas a uno. Y después nos dice: ve, hablan. No, él no entiende. Él se nos olvida que el Señor es el que va a hacer los cambios. Que el Señor es el que nos puede usar para que llevemos esa palabra y para que esa persona pueda conocer de Él. Esas son las oportunidades que podemos tener para ir y decirse: el Señor te ama. El Señor te puede cambiar así como me cambió a mí. Amén. Así, yo no sabía que era ratero hasta ahora que estaba mirando esto. Digo, ¿cómo es posible que después de que no daba, todavía le robaba? Pero ahora que miro mi vida, ahora digo: Señor, gracias porque tú lo hiciste.
Porque yo por mi fuerza yo no podía. Pero Él lo pudo hacer. Él es bueno. Amén. Él es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Amén. Y dijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando conocemos del Evangelio, encierra todo. Encierra todo. La palabra dice que Él pagó por nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él pagó por nuestras miserias. Él pagó por todo. Amén. Muchas veces llega el enemigo y no creemos en las promesas que el Señor nos dio. Él nos hizo libres. Él nos libertó. Amén. Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.